Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Tenemos el gusto de dar la bienvenida a Infarma 2016 a Belén Escribano, que nos va doctora en farmacia y actualmente, trabajando en el 2007 en la Agencia Española de Medicamento y actualmente como jefa de Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, que es un poco lo que vamos a afrontar hoy, ¿no? El tema de las falsificaciones en medicamentos, nuevos riesgos de futuro, Internet, el logotipo de la farmacia como garante de evitar estas falsificaciones desde el mundo de la farmacia. Y sin más, pues te doy la palabra y luego estableceremos un turno de preguntas cuando acabe la presentación. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación de Infarma a estar aquí. La verdad es que es mi directora, la directora de la agencia, Belén Crespo, la que tenía que haber estado ya aquí, pero ha tenido que asistir a una reunión en Bruselas y entonces por eso pues, puede estar hoy aquí. Entonces, bueno, pues sin más, yo quería lo primero de todo comentar que cuando vi el título de la ponencia, pues pensé, ¿qué le puede interesar a los farmacéuticos? Pues sobre todo de oficina de farmacia, también hay farmacéuticos de la distribución, sobre los medicamentos falsificados. ¿Me debo centrar más en el logotipo y la venta legal de medicamentos a través de Internet o no? Y al final decidí que para el farmacéutico, que tiene un papel muy importante, tanto pues, en la fabricación de medicamentos como en la distribución, como en la dispensación, pues lo mejor era proporcionar una visión global de todas las actuaciones. Entonces, pues voy a hablar un poco de los medicamentos falsificados, porque lo primero que pasa cuando se habla de medicamentos falsificados, pues como en España no tenemos casos en el suministro real, que la gente dice, bueno, ¿y hay medicamentos falsificados? ¿Cómo son? Luego, pues tenemos un nuevo marco legislativo para prevenir la entrada de medicamentos falsificados y voy a comentar un poco todas las actuaciones y, bueno, voy a acabar con una reflexión. Entonces, lo primero de todo es ¿a qué llamamos medicamento falsificado? Llamamos medicamento falsificado, y esto lo tenemos en el Real Decreto Ley del texto refundido de la Ley de Garantías que se actualizó el año pasado, pues a los que lo son por su identidad, es decir, lo que tienen su composición bien de principios activos o excipientes que son distintos de lo que figura en su registro, por su origen, porque puedan venir de un fabricante distinto, de un país distinto y demás, o por su historial. Por su historial quiere decir que un medicamento auténtico en un momento determinado, si se desvía del canal de distribución y entonces pues tiene documentos falsos sobre dónde ha pasado, pues entonces también pasa a ser un medicamento falso. No se consideran, sin embargo, medicamentos falsos los que son frutos de defectos de calidad involuntarios o bien aquellos que están relacionados con temas de los derechos de la propiedad intelectual, porque verdaderamente el concepto de medicamento falsificado va dirigido a salvaguardar las garantías de calidad del medicamento. Entonces, en España no tenemos medicamentos falsificados, no hemos encontrado en el canal legal. Sí que ha habido otros países de la Unión Europea, quizás el caso más llamativo fue en el año 2007 en Reino Unido, en el que se llegaron a vender en las farmacias o llegaron a los pacientes más de 2 millones de dosis de medicamentos, y además estábamos hablando de medicamentos, pues por ejemplo, pues uno de ellos era para la esquizofrenia, o sea que la falsificación de medicamentos en algunos países europeos ha llegado a ser un problema. Por supuesto, el problema de África ya es tremendo, porque ahí ya estamos hablando de falsificación de tratamiento o de vacunas de malaria o tratamientos de malaria o de antibióticos que tienen una repercusión en la salud directa y fatal para los pacientes, pero incluso en la Unión Europea también hemos tenido problemas. Entonces, por ejemplo, este es uno de los más falsificados que nos llegan a nosotros, es Winstrol. Entonces, ahí, este es el original, ahí se ve en el lote, no sé si se ve, no se ve muy bien, pero esto es una S y, sin embargo, en este caso, pues el falsificador no debía saber muy bien cómo funcionaba en el tema de los lotes
Entonces, la S la transformó en un 5. Entonces, eso era lo que nos daba en este caso una pista de la falsificación. Ya en la ampolla, si se intenta agitar, pues se ve que verdaderamente también tiene una sedimentación completamente distinta, el original y la falsificación. Este es otro caso mucho más sutil, pero este fue un material de acondicionamiento secundario que se decomisó y que era falsificado. Entonces, aquí también creo que se ve regular, pero bueno, aquí hay 2 rayas en los lados y en el otro lado pues no, es bastante complicado de identificar. Esta es una falsificación que parece un poco más burda, porque efectivamente ahí ya tenemos unos números distintos, 24, 48, pero claro, esto hay que pensar que cuando esto lo ve un paciente no tiene la referencia para compararlo, con lo cual es difícil el identificar un falsificado. Y entonces, bueno, pues ya vemos que el falsificado, para identificar más el origen, incluso pone el cartel de Pfizer en la parte del falsificado, que no lleva el original. Si veis también la parte posterior es distinta, pero de nuevo, si no se conoce muy bien el medicamento, pues es muy complicado de distinguir. Esto también, pues un falsificado, un original, pues imitan bastante bien. Y aquí de nuevo. Esto es un ejemplo de un medicamento veterinario, porque no solo hay falsificaciones de medicamentos de uso humano, sino también nos encontramos con medicamentos veterinarios que son falsificados. Entonces, ante todo esto, ¿qué nos pasaba? Bueno, pues que se ha intentado, por una directiva que hubo en el 2010, proteger toda la cadena legal de suministro. ¿Por qué? Pues porque estábamos teniendo casos en Europa en los cuales, bueno, pues llegaban medicamentos falsificados a los pacientes. Entonces, la lista de medidas que yo voy a enumerar muy brevemente, pues ha habido algunas respecto a los principios activos. Tuvimos, por ejemplo, en el año 2008 una serie de problemas con... ¿Está bien? Sí, está bien, vale. Con la heparina, que se adulteró el principio activo, y aquí en Europa pues no hubo muertes, hubo reacciones adversas, pero en Estados Unidos sí que hubo, quiero recordar que más de un centenar de muertes. Con excipientes también había habido distintos casos. Luego también se tomaron medidas sobre la distribución de medicamentos, porque era donde se veía que era en el canal de distribución, era donde penetraban los medicamentos falsificados. Voy a hablar un poquito del futuro, de los dispositivos de seguridad y también de Internet, del Internet ilegal y del Internet legal. Es mucho, pero voy a ir brevemente. Entonces, bueno, pues tenemos un nuevo marco por todas estas medidas, tanto pues la ley que se modificó y que ahora es este texto refundido, un decreto de distribución desde el 2013, otro decreto para los principios activos, y tenemos un reglamento, porque los reglamentos son de aplicación inmediata, con lo cual tenemos un reglamento que se ha publicado el 9 de febrero, entonces desde el día 29 de febrero que entró en vigor, pues ya está en vigor en España sobre dispositivos de seguridad. Sobre los principios activos, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues tener mucho mayor control sobre los fabricantes que teníamos en Europa y tener unas medidas similares. Entonces ahora tenemos un registro nacional público en el que se tienen que inscribir, y además hay que cumplir unas normas de correcta fabricación, y también, sobre todo, se ha hecho también hincapié en la distribución. Los fabricantes de medicamentos tienen que controlar mucho más tanto la fabricación y la calidad de los principios activos, y también la distribución, desde los fabricantes de principios activos hasta el fabricante del medicamento. Y por último, los excipientes. También hay una serie de nuevas normas para los excipientes, y por supuesto las autoridades tienen que supervisar que todo esto se cumple. Entonces, bueno, buenas prácticas de distribución de principios activos, que es uno de los documentos más recientes, se publicó en el Boletín de la Unión Europea hace un año aproximadamente. Este es el registro que tenemos publicado en España desde julio, donde se pueden consultar todos los fabricantes que están ubicados en España, fabricantes, importadores y distribuidores. En la distribución, bueno, pues la distribución también había cambiado mucho. Teníamos unas buenas prácticas de distribución que tenían más de 20 años, y bueno, pues la irrupción de las nuevas tecnologías, la contratación y
Y hay que pensar que además los distribuidores que tenemos autorizados en España pueden recibir medicamentos de cualquier país de la Unión Europea. Eso es parte del mercado único que tenemos, con lo cual pues había que tener una serie de garantías adicionales para que estas transacciones tuvieran lugar con todas las garantías. Y había otra figura que no estaba regulada, que es la intermediación, los brokers de medicamentos. Y todo esto también se reguló en el año 2013. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros, por una parte, pues ha aparecido en relación con la distribución una nueva figura, porque los medicamentos que estaban en zonas francas, pues no estaba muy claro hasta la directiva si había que controlarlos o no, ya quedó claro que sí. Entonces se están autorizando estos almacenes en estas zonas francas. Las comunidades autónomas, que son las competentes para autorizar los almacenes mayoristas, pues había que coordinar en todas estas nuevas actuaciones. Tenemos además, que es muy importante como intercambio de información, una base de datos europea, que es la EUDRA-GMDP, a la cual se están mandando todos los datos, pero en un formato que ha habido que adaptar, con lo cual todas las autorizaciones ha habido que cambiarlas. Y además, ahora las entidades de distribución no solo se las autoriza, sino que también tienen que tener un certificado de cumplimiento de buenas prácticas de distribución. Algo parecido igual a lo que ocurre con los fabricantes de medicamentos que tienen un certificado. De manera que tienen dos documentos distintos. Con las entidades de intermediación se ha puesto en marcha el registro público. Tenemos una sección especial para informar sobre todas estas cosas en la página web. También estamos participando en la formación de los profesionales farmacéuticos implicados en todas estas tareas, y sobre todo pues también era muy importante que hubiera una armonización de criterios al aplicar todos estos nuevos requisitos, con lo cual pues ha habido varios cursos de la agencia y de las comunidades autónomas. Esta es nuestra sección de distribución e intermediación. Muy importante es que intentando ayudar a hacer más fácil la verificación de la legalidad de proveedores y clientes, pues hemos incluido los listados de las oficinas y servicios de farmacia autorizados. Así pues, bueno, hay una serie de enlaces que permiten pues a los almacenes mayoristas, por ejemplo, verificar si sus clientes son o no seguros. ¿Por qué? Pues porque este pequeño icono que he puesto ahí, o sea, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y en la distribución el tema de la legalidad de clientes es el que ha sido el talón de Aquiles. De hecho, por ejemplo, pues una operación muy grande que hubo el año pasado de medicamentos falsificados, pues al final lo que había pasado es que había una serie de almacenes falsos. Fue una operación que hubo en Italia, pero que luego implicó a más países, pero se habían presentado autorizaciones falsas de los almacenes y no se verifican bien a quién se compra, pues existe el riesgo pues de que se compren medicamentos falsificados. Un tema que nos preocupa especialmente ahora es el desvío de medicamentos. En el desvío de medicamentos incluimos los robos, y los robos de medicamentos están aumentando porque si se compara lo que cuesta el kilo del oro o lo que cuesta un kilo de un anticuerpo monoclonal, pues verdaderamente es más fácil transportar y sacar beneficios de un robo de un kilo de un anticuerpo monoclonal que de un kilo de oro. ¿Y qué pasa? Pues que la gente que roba los medicamentos, pues no es como cuando se roba un cuadro, que es para tenerlo en casa, sino que tiene interés el robo si lo vuelve a introducir en la cadena legal de suministro, es decir, que los robos se vuelven a reintroducir. Nosotros ahora mismo tenemos ya una información de cómo comunicarlo, pero es algo en lo que vamos a trabajar, y va a haber novedades en los próximos meses, porque estamos viendo que en países de nuestro entorno se están multiplicando los robos de medicamentos. Bueno, las entidades de intermediación, que las tenemos también publicadas, los brokers, tenemos ya 21 brokers en España en el registro, y también la agencia ha trabajado con las otras agencias para la publicación de los registros de estas entidades de intermediación en otros países, y está publicada en la página de jefes de agencia. Un poco de futuro, los dispositivos de seguridad, el reglamento este que he comentado antes. Bueno, pues los dispositivos de seguridad son dos. Uno es un identificador único, que es algo parecido, es un data matrix, no es un código QR como este que tenemos hoy aquí para entrar en las salas y demás, pero es un data matrix. Pero ese identificador nos va a permitir, a partir del año 2019, identificar cada uno de los envases de un medicamento. Y además
los medicamentos llevan otro dispositivo de seguridad, los que se determine, ahora lo comentaré un poco, que es un dispositivo contra las manipulaciones, es decir, que permita saber si se ha manipulado un envase, si se ha abierto o no. Este es el reglamento que he comentado, que se ha publicado el 9 de febrero, hace un mes. ¿Y quién va a llevar los dispositivos de seguridad? En principio, todos los medicamentos con receta, y hay pequeñas excepciones, muy pequeñas, que están ya identificadas en el anexo del reglamento, y los no sujetos a receta, en cambio, no lo van a llevar. ¿Qué regula este reglamento? Pues qué va a haber en ese data matrix, qué va a tener que verificar el fabricante del medicamento, el distribuidor y las oficinas y servicio de farmacia, cómo va a funcionar el sistema de repositorios donde va a estar toda la información de los identificadores únicos, qué obligaciones va a tener cada agente de la cadena y luego pues cómo se va a gestionar estas listas de medicamentos de los que tienen que tener dispositivos y los que no. Bueno, este es el futuro sistema un poco resumido. Tendríamos a los fabricantes que tienen que verificar los dispositivos y también tienen que introducir la identificación del identificador único en el repositorio nacional. Luego los distribuidores que harían una serie de verificaciones basadas en riesgo. No está previsto que se verifiquen todos los medicamentos, sino solo en algunos casos. Y luego las farmacias. Las farmacias tendrán que verificar, vamos a intentar por supuesto que sea la verificación el mismo única, tanto pues para dar de baja en el stock, la dispensación como la conexión con el repositorio. Si se obtiene una luz verde del repositorio, que está además indicada cuál es la velocidad de contestación y demás, porque claro, no se puede escanear y estar esperando un tiempo con el paciente en la farmacia, se pretende que sea algo rápido. Si obtiene la luz verde puede identificar, si tiene la luz roja, pues no lo podrá identificar. Además, tiene que verificar el dispositivo antimanipulación. Toda esta información, hay un repositorio nacional donde va a estar esa información, pero que va a estar conectada con una plataforma europea a la cual conectan los distintos repositorios. ¿Por qué? Pues porque hay muchos medicamentos que se ponen en el mercado europeo, pero que se pueden poner para varios países. Entonces, según se puede haber en un momento determinado incluso medicamentos destinados a un país que vayan destinados a otros. Por eso tenemos la plataforma europea. Y bueno, ya acabo con Internet. Bueno, pues Internet es como están accediendo ahora mismo fundamentalmente los pacientes y los ciudadanos a los medicamentos ilegales y falsificados, las dos cosas, que simplemente puede ser un ilegal porque no está autorizado y se compra. Pues tenemos, por ejemplo, un clásico que es Camagra, que es un sildenafilo indio, pues que en la India es legal, pero cuando se vende aquí Camagra España, pues eso es ilegal. Y tenemos pues miles de páginas web vendiendo medicamentos de forma ilegal. ¿Por qué? Pues porque es un negocio fantástico, es un negocio muy lucrativo, porque se cometen todo tipo de estafas. Hay a veces estafas económicas, hay web que captan los datos del paciente y luego no le mandan nada, y hay otras veces pues que lo que le mandan son medicamentos falsos, con lo cual pues que se han producido de cualquier manera en cualquier sitio y con cualquier composición, con lo cual bueno, pues las garantías son nulas y los beneficios económicos inmensos. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en España, que España la verdad es que es pionera en medidas para prevenir la entrada de falsificados, es la modificación del Código Penal. Se han recrudecido el año pasado, en la modificación que se hizo del Código Penal, las penas frente a la venta de medicamentos falsificados. Pero de todas maneras es muy difícil luchar contra Internet. Nosotros hacemos al año, pues estamos ya en más de 300 actuaciones frente a páginas web, pero hay que pensar que estos sitios ilegales pues se ubican en las islas del Canal de la Mancha, en las Islas Caimán, en sitios que es muy complicado, sobre los que no tenemos una autoridad que nos vaya a cerrar el servidor. Además, ahora mismo nuestra eficacia está un poco condicionada a la colaboración que tenemos con los servicios de intermediación, es decir, los prestadores de servicios de Internet en España, que colaboran con la agencia cuando les decimos que una página web está vendiendo ilegalmente un medicamento y entonces impiden el acceso. Sin embargo, pues eso, estamos hablando de muchos miles
de páginas web y es muy complicado. Entonces, bueno, pues una de las medidas que se han tomado para intentar proteger Internet es establecer un sistema de venta legal a través de Internet. Para ello, pues teníamos, ya estaba desde el año 2006 en la normativa, pero no se había desarrollado. Con la normativa europea, pues hubo este Real Decreto del 2013. Entonces se establecieron cuáles tenían que ser los requisitos de la página web, de las ventas, cómo tenía que actuar el farmacéutico, temas de transporte, se reguló todos los aspectos. Luego, también se ha regulado el sistema de identificación, porque muy importante, lo que se intenta es que el ciudadano sepa distinguir de una página web legal de una ilegal. Y además, cómo se tenían que tramitar pues todos este sistema. Entonces, aquí en Europa tenemos el logotipo europeo, que lo reguló la Comisión Europea en el año 2014, y es pues esta cruz dentro de un entorno verde que luego tiene en cada país, según donde está el establecimiento, la bandera de cada país. En España, ese logo enlaza con los listados de farmacias legales, de manera que cuando un paciente, como pone ahí, haga clic para verificar, pues llega al listado. En España lo que hemos hecho es desarrollar un sitio web que tiene toda la información de todas las comunidades autónomas, y además se desarrolló un sistema para tramitar telemáticamente toda la inclusión en estos listados. Además de, por supuesto, un sistema seguro para enviar el logo a las farmacias. ¿Qué situación tenemos ahora mismo? Esto es algo que se puso en marcha en julio de 2015 y de vez en cuando aparecen noticias en la prensa, pues hay tantas farmacias y tal. Bueno, pues yo he traído el dato. Ahora mismo tenemos 250 farmacias incluidas en los listados. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es un nuevo mercado. Para nosotros no era tan importante que fueran muchos y pocos, sino que en la dispensación se le den unas garantías por lo menos similares a las de la venta física, y en ese sentido fue como se reguló, y es lo que esperamos de los farmacéuticos que tienen páginas web. Bueno, para acabar y empezar el turno de preguntas, pues comentar que el farmacéutico, tanto en la fabricación como en la distribución como en la dispensación, tiene un papel importantísimo para que no lleguen medicamentos falsificados a nuestros pacientes. Esto es un esfuerzo común que tenemos que tener, porque es un riesgo que existe. Ahora mismo en España, hasta ahora mismo, hemos estado protegidos, pero bueno, los malos son malos, pero son listos normalmente. Entonces, tenemos que intentar estar por delante de ellos y anticiparnos, pues porque verdaderamente tenemos un sistema regulado para los medicamentos de forma exhaustiva de garantías de calidad, seguridad y eficacia, y si después de todos esos esfuerzos, pues que van desde el desarrollo clínico, la farmacovigilancia, el cumplimiento de normas, después de esos esfuerzos conjuntos, pues al final lo que consigue y lo que tiene el paciente en su casa es un medicamento falso, pues sería un fracaso tremendo del sistema. Entonces, pues con todas estas medidas se va a reformar la cadena legal de suministro, y sobre todo, pues lo que queremos es que nunca a ningún paciente en España le llegue un medicamento falsificado. Y esto era todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por tu exposición. Ha sido concreta y has tocado muchos aspectos. A mí hay uno que me ha hecho mucha ilusión y que además creo que al final estrecha mucho el camino, ¿no?, al medicamento falsificado, que es ese data matrix en el que comentas que incluso la verificación de que esa caja exactamente es legal se hará en el mismo momento de la dispensación, como ahora estamos haciendo con la receta electrónica. Es decir, en un solo acto sabremos si este medicamento está dispensado, si es legal, y sobre todo una cosa importante para las farmacias, que podremos dejar de cortar el cupón precinto. También, efectivamente. He visto aquí a gente de la farmacia, pues bueno, la verdad que, no, bueno, fuera de broma, creo que es un avance súper importante, y que además, utilizando las redes que ya se están creando y se han utilizado, pues se han creado para receta electrónica,
será una garantía para el paciente final, ¿no? Hombre, nosotros pensamos que el sistema de dispositivos de seguridad va a ser una revolución tremenda, no solo para los temas de falsificación, que es lo más importante, sino que también se generan muchísimos datos. Va a ser otra manera de gestionar la información la que vamos a tener y la verdad es que respecto a las garantías de la dispensación, tanto tener el data matrix como tener el dispositivo contra manipulaciones, pues vamos a tener más garantías, porque ahora no tenemos casos en las farmacias que conozcamos, pero desde luego las garantías van a ser mucho mayores. Perfecto. Abro, si os parece, el turno de preguntas, de comentarios, un debate. Creo que ahora mismo tenéis delante a una de las personas que más sabe de medicamentos falsificados. Y empezamos por aquí, si os parece. Pasamos el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Voy a decir quién soy. Soy Amapola Munuera, soy la responsable de desarrollo digital de Farmacia Campo Amor. Farmacia Campo Amor fue la primera farmacia en España aprobada para venta online de OTCs. Y bueno, pues ya que tengo la posibilidad de estar aquí y de ver a la señora Escribano, que bueno, pues para mí es un placer, voy a aprovechar para hacer dos preguntas que a mí me tienen muy preocupada con respecto al tema de los medicamentos falsificados, porque de lo que trata todo esto es de proteger al final al consumidor y de que el consumidor, bueno, pues tenga la atención farmacéutica prácticamente igual que la tendría en la oficina de farmacia. Sí. Y a mí me preocupa, primero, que el consumidor no se ha enterado de que puede comprar estos OTCs a través de Internet en sitios web legales. Y esto, en principio, pues pasa por dos motivos. Uno de ellos es que nosotros, los farmacéuticos, tenemos prohibido hacer marketing digital, porque está prohibido. Sin embargo, tampoco hay una unidad de criterio en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que sí que están permitiendo este marketing digital, que por supuesto es pagar por unas palabras clave que pueden ser comprar más medicamento, y otras que no, que está absolutamente prohibido, y ahí hay una falta de unidad nacional. Pero me estoy desviando. El problema es que nosotros no podemos hacer marketing digital, y al no poder hacer marketing digital todavía el consumidor no lo sabe. Y bueno, pues me preocupa que quizás no se estén empleando los medios suficientes, o quizás la campaña de información a los consumidores no esté siendo suficientemente grande como para que se acaben de enterar, ¿no?, por parte de la agencia y el resto de autoridades. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa que hay muchas farmacias que no cumplen realmente el Real Decreto. No están haciendo todas esas cosas, todos esos procesos tan indispensables como la farmacovigilancia, como la dispensación activa, como el control del buen uso del medicamento. Y me preocupa también porque de esta manera los consumidores no están protegidos. Y esto lo deberían también, me da la sensación de que falta por parte de las consejerías de Sanidad, falta un control exhaustivo, porque hay consejerías que sí que lo tienen muy controlado y bueno, pues sí que hacen un esfuerzo mayor, y sin embargo otras consejerías que no tienen tanto, bueno, esta descentralización me preocupa, y esta falta de criterio común me preocupa, ¿no? Y bueno, pues podría contar muchísimas más cosas que me preocupan, pero por no acaparar más tiempo. Nada, bueno, muchas gracias. Bueno, respecto al primer tema del marketing y que los pacientes lo sepan, nosotros en su momento hubo una campaña informativa y nosotros nos interesa mucho que se conozca el Internet legal, porque de alguna manera se acorrala al ilegal. El que el consumidor sepa cuándo está comprando en una página web legal nos interesa. Entonces se ha hecho una campaña. Nosotros ahora mismo trabajamos en la agencia, hacemos periódicamente un documento que son estrategias frente a medicamentos falsificados, que incluyen campañas de concienciación ciudadana. En todas las campañas de concienciación ciudadana se incluye que no solo no hay que comprar en las ilegales, sino que se destaca cuáles son las legales, ahora que lo tenemos así. Nosotros tenemos el compromiso de hacer esas campañas y lo vamos a seguir haciendo. De todas maneras, yo pienso que estamos hablando que desde julio han pasado muy poquitos meses, entonces es una cosa muy nueva. Entonces sí que sigue apareciendo noticias en la prensa especializada,
en la prensa general no, es algo que yo creo que poco a poco los ciudadanos van a ir conociendo. O sea que yo creo que es algo que es muy reciente verdaderamente, pues para poder saber que todos los ciudadanos lo sepan. Y respecto a la aplicación por parte de las comunidades autónomas, pues verdaderamente desde la agencia, cuando se redactó el Real Decreto que regula Internet, tuvimos mucho cuidado y estuvimos muy interesados en meter actuaciones de dispensación activa, de atención farmacéutica por parte del farmacéutico, que quizás incluso sobrepasaban un poco lo que es la venta física de medicamentos sin receta, pero nos pareció que era un nuevo campo y que era muy importante ese papel del farmacéutico. Hemos trabajado desde el principio con las comunidades autónomas y yo creo que existe bastante armonización de criterios. Yo, desde luego, si hay casos en los que se está viendo que hay una mala aplicación, pues eso yo creo que hay que dirigirse a la Consejería de Sanidad competente, porque los criterios son únicos a nivel nacional, porque los hemos consensuado. ¿Se me oye? Sí, perdón. Realmente es que no es así, porque bueno, me consta que hay una farmacia en Cataluña que durante mucho tiempo ha estado haciendo marketing SEM con respecto a, por ejemplo, comprar Gelocatil o comprar Almax. Y esto, bueno, pues está prohibido a nivel nacional. Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana está absolutamente prohibido, y hemos hablado con el responsable y el responsable nos ha dicho que de ninguna manera se puede hacer marketing SEM. Y el problema ya es que este marketing es a nivel nacional, porque si fuera un marketing que estuviese restringido a la comunidad en concreto de Cataluña, pues bueno, pues eso es un desarrollo posterior a la ley y entonces yo ahí no habría nada que hacer. Pero sí que hay una diferencia con respecto a esto. Pero eso luego hay una cosa, discúlpame, una cosa que me preocupa muchísimo también, que se me ha olvidado comentarlo antes, y es el tema de Google. Google tiene el monopolio prácticamente de las búsquedas en Internet, y si uno busca, lo he hecho esta mañana, comprar Norlevo, y me refiero al Norlevo porque el Norlevo es la píldora del día después, que es suficientemente importante como para tenerla controlada. En la primera página del buscador solamente aparece una farmacia legal. Todo el resto de las farmacias son ilegales, el resto de los sitios web son ilegales. Y mientras que Google siga teniendo este monopolio, no sé cómo se puede controlar que estemos las farmacias legales donde tenemos que estar para que nos encuentren los consumidores y de esta manera poder proteger la salud del consumidor. Eso es otra cosa que me preocupa. Bueno, dos cosas porque hay más preguntas. La primera es que su consejería debería trasladar, y yo creo que lo habrá hecho, a Cataluña y ver los resultados, y si no, desde luego, la agencia siempre tiene un papel coordinador. Google ha sido muy difícil desde el principio. Ahí estamos hablando de un gigante frente a algo diminuto. Pero Google ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, Google, cuando empezamos a pedirles que quitaran anuncios en el año 2009, bueno, nos miraban, nos dijeron que de ninguna manera, no. Y ahora, en cambio, pues la semana que viene vamos a una reunión por un proyecto en el que estamos trabajando y se va a hablar de cómo podemos trabajar con Google, incluso ver si Google nos va a cobrar, cómo podemos hacer una cierta financiación para que el propio Google incorpore mensajes y que dirija a los sitios web legales. Esto es una reunión que tenemos el día 16. Entonces, es complicado, Google está fuera de nuestro ámbito, pero sí que existe ese sentimiento por parte de todas las autoridades que hay que perseguir el Internet ilegal y usar a todos los agentes legales para que nos apoyen. Y de hecho nos están apoyando, porque en las redes sociales hemos conseguido también retiradas de anuncios, que no siempre ha sido fácil, pero estamos trabajando con Twitter, con Facebook, con las plataformas de venta consumidor a consumidor, y la verdad es que tenemos bastante buena respuesta en las actuaciones. Pero bueno, Internet de nuevo es un campo muy difícil, pero desde luego la pelea la vamos a seguir dando. Muchísimas gracias. Fernando Comas, de ANIS, Asociación Nacional de Informadores de Salud. Hace 1 o 2 meses se descubrió un escándalo en Venezuela de una importación de productos antineoplásicos que tenían unas características un poco raras. El producto
en su envase dice, elaborado bajo supervisión de GISA Spale, SL España, para el Ministerio Popular de Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Y luego añade, manufacturado en India, y pone los datos de la compañía. Investigando por internet, la tal compañía GISA Spale es una compañía que no aparecen más datos que ligera información de que está localizada en Algete. Ahora, es raro esto. ¿Una compañía española puede asesorar a una compañía que produzca en India para que produzca para Venezuela y con una importación que para Venezuela es fraudulenta por toda la situación actual que ocurre en ese país? ¿Ustedes tienen atribuciones para entrar a ver quién es GISA Spale? Nosotros no tenemos comunicación ninguna de este caso, pero desde luego si el medicamento pasa por España sí que tenemos unos controles en la importación y en la exportación. Si estamos hablando de una empresa que tiene pues unas responsabilidades que ha adquirido con el gobierno de Venezuela, que es como todos los gobiernos el que al final autoriza que entre en un medicamento, pues ya dependería de qué tipo de empresa estamos hablando. Nuestras actuaciones son sobre fabricantes, importadores o distribuidores de medicamentos, y verdaderamente ese es un riesgo importante que existe, o sea que unos medicamentos que se fabrican en la India se hagan pasar por Europa o por alguien de Europa que les dé un aspecto de cierta garantía de calidad europea y que luego acabe en otro país. O sea, aquí estamos hablando de una cadena que ya ha sucedido en más ocasiones y de hecho pues nosotros trabajamos en la Organización Mundial de la Salud en un mecanismo que hay frente a medicamentos, en ese caso es subestándar, espurios, falsificados y demás. Es un nombre muy largo el del mecanismo, pero ahí trabajamos con India y uno de los temas que se ha discutido es qué pasa con los medicamentos, por ejemplo, indios, que entran en Europa y cuando las autoridades europeas descubren que se está haciendo pues este cambio de sello de garantía para que parezca que es europeo y va a un tercer país. Las autoridades indias no están muy contentas hasta ahora de que las autoridades europeas intervengan en esos tránsitos, pero por parte de la Unión Europea, y está incluido en esa directiva que hemos hablado antes, sí que está claro que cuando un medicamento pasa por la Unión Europea somos responsables de que verdaderamente ese medicamento se corresponda con lo que es y que luego, sobre todo, en su salida no aparezca un sello como que tiene las garantías de fabricación en la Unión Europea. Eso es en lo que estamos trabajando. De este caso concreto, si nos lo traslada, lo investigaremos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy un farmacéutico de Madrid y bueno, comparto con Amapola la información que nos ha indicado acerca de la disparidad que existe en las distintas comunidades autónomas de tratar el tema de venta por Internet. Bueno, agradecerte un poco la presentación que has realizado y sobre todo con los tiempos que te han dado para asumirla. Y bueno, plantearte una pregunta en cuanto a los tiempos de respuesta que tenéis para realizar las actuaciones. Según los datos que has dado, indicabas que había 35.000 sitios ilegales y que habíais realizado 300 actuaciones el año pasado. Sin hacer grandes números, eso me sale un siglo simplemente para hacer las actuaciones de los sitios ilegales actuales. ¿Cuáles son las medidas que estáis tomando para agilizar toda esta tramitación y lograr cerrar los sitios lo antes posible? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros partimos de una premisa que consideramos que Internet no se puede controlar. No solo porque hemos hablado hoy de 35.000 sitios. Cuando hablamos de 35.000 sitios estamos hablando dirigidos a Europa, pero claro, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una página web que está en sueco y el pago de medicamentos es en coronas, lo tenemos claro que no está dirigido al mercado nacional. Es decir, nosotros dentro de las páginas web ilegales, de ese universo de 30 y tantas mil, nos dirigimos a aquellas que están en castellano, en español y que van además la moneda en euros, que claramente va dirigida a ciudadanos españoles el pago, y en esas es sobre las que actuamos.
¿Qué pasa? Que si nosotros decidiéramos intentar controlar Internet, bueno, pues en la agencia somos varios cientos de farmacéuticos y tendríamos trabajo para todos, intentando controlar solo Internet. Entonces, nuestra prioridad no es tanto controlar Internet, que creemos que es imposible para nadie, incluso países que han intentado controlarlo, pues se ha visto que fracasan. Lo que queremos es que los ciudadanos sepan que hay un riesgo cuando se compra a través de Internet, y queremos también que queden muy claramente identificados los sitios legales. De todas maneras, también actuamos. Cuando nos llegan denuncias de páginas web que vemos que están comercializando en España, entonces lo primero que hacemos es investigar la web. ¿Qué pasa? Que estas web ilegales lo que hacen es que mienten sobre todo. Las páginas web tienen la obligación de tener una serie de identificaciones y demás, y ahí es imposible tener una información. Bueno, lo primero que tengo que comentar es que estas investigaciones, además, las hacemos de manera que no se sepa que la agencia está investigando, de manera que tenemos un ordenador especial que no se liga a la agencia ni al ministerio, con el fin de que el que lleve esa página web no sepa que desde la agencia se le está investigando. Bueno, entonces nosotros intentamos recoger los datos. Existen distintas herramientas para intentar verificar la veracidad de esos datos. Luego, además, pues existe un dominio español de redes que también lleva la asignación de dominios, con el que también colaboramos cuando estas páginas web vemos que todos los... Pero, en fin, nuestros objetivos son o cerrar la página, lo cual pues lo podemos conseguir con redes cuando se usa el dominio .es de forma fraudulenta, o cuando no podemos cerrar la página porque el servidor está en un país de otro continente con el cual pues es muy difícil de colaborar y demás. Entonces lo que hacemos es colaborar con los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios son Movistar, Vodafone y demás, que tienen la obligación de colaborar cuando la agencia determina pues que se está haciendo una actividad ilegal a través de esa página web. ¿Qué problema hay? Nosotros tenemos que seguir el procedimiento administrativo, porque aunque sea una página web fraudulenta, pues estamos obligados a hacer pues nuestro acuerdo de inicio. Cuando es alguien desconocido lo publicamos en el Boletín Oficial del Estado, luego que gracias a Dios la publicación es bastante rápida, porque ahora es posible, el BOE funciona bastante rápido, y a partir de ahí ya a los prestadores de servicios para que bloqueen el acceso. Conseguimos un bloqueo de acceso de un 90 y tantos %, porque no podemos dirigirnos a todos los prestadores de servicios, sino que nos dirigimos a la mayoría. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a esa situación ya de bloqueo y de actuaciones y demás, pues para la página web es tan sencillo como cambiar una letra en la dirección para que ya sea una nueva página web, con lo cual verdaderamente es una lucha que es imposible ganar por lo fácil que supone para las nuevas tecnologías el modificar levemente una página web y que siga funcionando. Con lo cual, para nosotros sí que realizamos actuaciones, vamos a seguir realizando actuaciones, pero lo principal es la concienciación ciudadana. Entonces, el año pasado se hizo una campaña, ahora vamos a hacer otra en breve espacio de tiempo, y es lo que queremos, verdaderamente que los ciudadanos sepan de los riesgos que hay. También hay ciudadanos que dicen que no les importa correr los riesgos, que hay gente para todo, pero nuestra obligación es por lo menos que los ciudadanos sepan de los riesgos que existen para su salud y también económicos por comprar en esas páginas. No sé si más o menos... Sí, vale, gracias. Perdón, aquí adelante, por favor. Sobre el dispositivo. Sobre el dispositivo, a ver, has comentado que eso será obligatorio para los medicamentos con receta, no para los medicamentos OTC, y que dentro de los medicamentos con receta hay unas excepciones. Tengo entendido que se van a publicar, o que hay alguna idea por parte de la agencia de establecer unas listas. ¿Sabemos más o menos aproximadamente cuándo está previsto?
Ya están. Ya. Es lo que he puesto. O sea, hay un anexo del reglamento que está publicado, recoge los grupos, pues, gases medicinales, equipos de radiofarmacia. O sea, hay un listado ya, porque ese listado no le corresponde a la agencia. Esa es una decisión europea. Es la Comisión Europea la que determina quién tiene que llevar o no los dispositivos de seguridad. Entonces, ahora mismo ya existe ese listado. En la lista de medicamentos sin receta solo hay un medicamento y en la otra pues son muy pocos, muy pocos. En el futuro, la agencia, porque es una de las obligaciones a las que tenemos en base al reglamento, publicará un listado de todos los medicamentos que tienen que llevar el dispositivo, lo cual es una cosa muy interesante para la farmacia, porque la farmacia, si recibe un medicamento, vamos a tener una etapa complicada en el 2019 y 20, porque podrán coexistir medicamentos puestos en el mercado antes del 9 de febrero del 2019, pero la farmacia es muy importante que pueda saber cuando tenga un medicamento y no vea que está el data matrix, el identificador único, si es que no lo lleva porque no lo tiene que llevar o es que no lo lleva pues porque hay algo que falla. Entonces, ese listado se va a publicar. Sí. Vale, de acuerdo, gracias. Hola. Respecto a los dispositivos de seguridad, primero que muy interesante la presentación. Gracias. Respecto a los dispositivos de seguridad, en principio serán los medicamentos que requieren receta médica. Acércate un poquito más. Esta es una primera fase, que estaba comentando que lo primero serán los medicamentos con receta médica. Esto es una primera fase y en una segunda fase irían los medicamentos sin receta médica, ¿o no será el caso? No. La directiva considera con un mayor riesgo de falsificación los medicamentos sujetos a prescripción por el historial y los antecedentes que hay. De hecho, se valoró en un momento determinado excluir completamente los medicamentos sin receta, pero el caso es que sí que ha habido también medicamentos sin receta en la Unión Europea que se han falsificado. Nosotros, que estuvimos durante la redacción de la directiva, pues propusimos una redacción más sencilla, que era el que lo llevasen o no según el riesgo, no por ser de una manera o de otra, pero la comisión decía que eso podía llevar a una mayor fragmentación y veía mucho más fácil el decir que en principio todos los que sujetos a prescripción lo llevan, excepto unos poquitos que se excluyen, y los no sujetos a prescripción no lo llevan, excepto unos poquitos que por su riesgo se incluyen. Es un poco complicado, pero entonces por eso se llaman la lista negra y la lista blanca que tenemos. La lista blanca es aquellos que tienen receta pero se considera que no tienen riesgo y se excluye, y la lista negra es la de los sin receta, que se piensa que aunque en principio no tienen riesgo, pues los de la lista negra sí que lo tienen y ahí se incluyen. Y esto es lo que hay, esto es de la directiva y el reglamento y no parece que vaya a cambiar. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, la verdad que me ha parecido un tema interesantísimo. Creo que se ha abierto ha habido varios, industria, farmacia. Creo que es un melón muy grande el que se ha abierto, ¿no? Sí. Los primeros que habéis empezado sois los que os llevaréis todos los palos, los demás os lo agradeceremos. Y lo que sí que yo creo que sería interesante, puesto que esto va a ir evolucionando mucho, casi emplazaros ya a la agencia para 2018 Infarma, para volver a repetir una mesa y ver qué evolución hemos tenido estos 2 años, que yo creo que tendrán que solucionarse muchos de los temas que se han comentado aquí, tanto para farmacia, para industria o para temas tan importantes como el que ha comentado usted de falsificaciones, derivaciones a otros países, etcétera. Con lo cual, sin más, agradecerte muchísimo la presentación, ha sido interesantísimo como el debate que ha surgido luego. Y pues nada más, agradecer muchísimo a la agencia, a ti, a Belén Crespo, toda esta implicación con Infarma 2016. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.